Antes de convertirse en una de las figuras latinas más reconocibles del planeta, Ricky Martin fue Enrique Martín Morales, un niño nacido el 24 de diciembre de 1961 en San Juan, Puerto Rico. Su historia comenzó muy lejos de las alfombras rojas, de los grandes estadios y de aquellas noches en las que decenas de miles de personas cantarían sus canciones. Su madre, Nereida Morales, trabajaba como contable, mientras que su padre, Enrique Martín Negroni, ejercía como psicólogo. Sus padres se separaron cuando Ricky era todavía muy pequeño, una circunstancia que hizo que creciera moviéndose entre diferentes núcleos familiares. A pesar de aquella separación, sus recuerdos de infancia no han sido presentados por él como los de un niño abandonado, sino como los de alguien rodeado por una familia extensa y por distintos afectos. La música apareció muy pronto. Ricky era todavía un niño cuando comenzó a mostrar una extraordinaria comodidad frente a los demás, mientras muchos niños de su edad apenas empezaban a comprender qué querían hacer con sus vidas. Él ya aparecía en comerciales de televisión. Biography.com sitúa esos primeros trabajos aproximadamente a los 6 años. Aquella experiencia fue mucho más importante de lo que podía parecer. Le enseñó a mirar una cámara, repetir una escena, obedecer indicaciones, controlar los nervios y entender que detrás de unos pocos segundos de televisión había horas de trabajo. El gran salto llegó en 1984. Ricky había intentado varias veces ingresar en Menudo, uno de los grupos juveniles más poderosos de América Latina. No entró inmediatamente. Tuvo que insistir. Después de varias audiciones, consiguió finalmente un puesto cuando tenía apenas 12 años. A partir de entonces, comenzó una adolescencia completamente distinta a la de cualquier estudiante común. Aviones, hoteles, estudios de grabación, sesiones fotográficas, entrevistas, ensayos y conciertos pasaron a formar parte de su rutina. Permaneció aproximadamente 5 años en Menudo y recorrió diferentes países cantando incluso en varios idiomas. Aquella etapa fue una escuela excepcional, aunque también representaba una enorme disciplina para alguien tan joven. Ricky aprendió que el espectáculo exigía mucho más que talento. Había que aprender coreografías, cuidar la imagen, responder a los medios y mantener el nivel de energía esperado por un público adolescente que veía a sus ídolos como personajes casi perfectos. Décadas después, al analizar su trayectoria, resulta fácil comprender por qué desarrolló una capacidad tan particular para dominar grandes escenarios. Antes de ser adulto, ya había actuado frente a públicos internacionales. Cuando terminó su etapa en Menudo, Ricky se encontraba ante una pregunta decisiva. ¿Qué podía hacer un antiguo ídolo juvenil cuando dejaba de pertenecer al grupo que lo había convertido en famoso? Muchos artistas no consiguen superar esa transición. Él decidió reconstruirse. Regresó durante un tiempo a Puerto Rico y terminó sus estudios antes de perseguir oportunidades fuera de la isla. Ya no podía depender simplemente de la etiqueta de integrante de Menudo. Debía demostrar que Enrique Martín Morales podía transformarse en Ricky Martin por derecho propio. La actuación se convirtió en otra puerta. Trabajó en México, exploró la televisión y posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Su presencia en la telenovela estadounidense General Hospital, donde interpretó a Miguel Mores, durante los años 90, amplió su reconocimiento ante un público diferente. Más tarde también actuaría en Broadway. La página oficial de Masterworks Broadway recuerda que su trayectoria escénica incluyó Les Miserables, demostrando que su ambición artística iba mucho más allá de grabar canciones comerciales. Paralelamente comenzaba su carrera discográfica en solitario. Su primer álbum como solista apareció en 1991. A partir de allí fue construyendo lentamente una identidad propia. Un cantante latino capaz de combinar balada romántica, pop, movimiento escénico y una energía caribeña fácilmente reconocible. Los discos siguientes ampliaron su público hasta que, a medio vivir, marcó otro punto crucial. Canciones como María contribuyeron a proyectarlo más allá de los territorios donde ya era conocido. Sin embargo,
Detrás de aquella ascensión existía un joven que todavía estaba intentando descubrir quién era realmente. El niño que debía insistir varias veces para conseguir entrar en. Menudo terminó convirtiendo en el hombre que décadas más tarde podía llenar escenarios internacionales. El adolescente que aprendió a cantar y bailar siguiendo una disciplina casi militar. Terminó desarrollando una presencia escénica que transformaría su carrera. El joven, que tuvo que comenzar nuevamente después de abandonar una de las bandas juveniles más famosas del continente, descubriría que su historia más importante todavía no había empezado. Para comprender la verdadera dimensión de Ricky Martin, hay que regresar a finales de los años 90. Él llevaba años trabajando, grabando y actuando, pero todavía existía una enorme distancia entre ser una celebridad de la música latina y convertirse en una figura reconocida por el público general estadounidense, europeo y asiático. El álbum Vuelve, publicado en 1998, fue decisivo. Entre sus canciones se encontraba La Copa de la Vida, asociada mundialmente con la Copa Mundial de Fútbol de Francia, 1998. La combinación era casi perfecta. Ritmo, deporte, espectáculo, movimiento y una voz que parecía diseñada para hacer cantar a un estadio completo. Pero uno de los momentos definitivos llegó en febrero de 1999, durante la 41. Edición de los Grammy. Ricky apareció interpretando La Copa de la Vida. La Recording Academy continúa recordando aquella actuación como uno de los momentos que ayudaron a impulsar el llamado auge o explosión latina dentro del mercado musical estadounidense. Esa misma etapa le proporcionó además su primer Grammy, gracias a Vuelve, reconocido en la categoría de álbum pop latino. Aquella noche cambió la percepción de Ricky. Ya no era simplemente un cantante exitoso procedente de Puerto Rico. Ahora era un artista capaz de controlar uno de los escenarios televisivos más importantes de Estados Unidos. Poco después llegaría Living la Vida Loca. El sencillo convirtió la energía que Ricky había desarrollado durante años en un producto pop global. Su álbum, en inglés Ricky Martin, llegó al número 1 del Billboard 200, mientras Living la Vida Loca alcanzó el primer puesto y She's All I Ever Had llegó al número 2. La propia Recording Academy destaca aquellos resultados al resumir su carrera, pero las cifras no explican por sí solas lo que estaba ocurriendo. En aquella época la imagen de Ricky aparecía constantemente en televisión. Su forma de bailar era imitada. Sus videoclips circulaban internacionalmente y sus entrevistas despertaban curiosidad, incluso entre quienes apenas conocían la música latina. Su nombre comenzó a asociarse con artistas como Jennifer López, Enrique Iglesias, Marc Anthony y otros protagonistas de una etapa en la que el mercado anglosajón prestaba una atención renovada a intérpretes de origen latino. Ricky, sin embargo, tenía una ventaja particular. Llevaba preparándose para aquel momento desde los 12 años. Sabía actuar frente a cámaras. Sabía bailar. Sabía cómo controlar un escenario. Había aprendido a cantar en diferentes idiomas. Había trabajado en televisión y había actuado frente a públicos de distintos países, lo que para otros podía representar un salto repentino a la fama. Para él, era la consecuencia de más de una década de entrenamiento. Los reconocimientos se multiplicaron. La Recording Academy lo ha identificado como ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy a lo largo de su trayectoria. En 2006. Fue homenajeado como Persona del Año de la Latin Recording Academy, un reconocimiento que destacó tanto su impacto artístico como sus actividades filantrópicas. Aquel reconocimiento señalaba algo importante. Ricky ya no era únicamente el hombre de Living la Vida Loca. Había sobrevivido a la canción que podía haberlo condenado a convertirse en un fenómeno pasajero. Continuó publicando material en español e inglés. Exploró distintos estilos y mantuvo una carrera internacional durante décadas. She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely, Tal vez, Tu Recuerdo, La Mordidita o Vente pa' acá.
representan distintas etapas de un catálogo que fue adaptándose a generaciones sucesivas. También regresó una y otra vez a la actuación. En Broadway asumió el papel de Che en Evita en 2012. Años más tarde, interpretó a Antonio D'Amico en The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, trabajo que le proporcionó una nominación al Emmy. Posteriormente participó en Palm Royale, demostrando nuevamente que, incluso décadas después de su explosión musical, seguía buscando desafíos frente a las cámaras. La fama, no obstante, también implicó una carga enorme. Cada triunfo aumentaba la dimensión del personaje público. Y cuanto más poderoso se volvía Ricky Martin, más difícil podía resultar para Enrique mantener zonas de su vida alejadas de las expectativas de la industria. Ese conflicto explica por qué su historia no puede contarse únicamente como una sucesión de discos vendidos y premios recibidos. Durante años tuvo que convivir con preguntas públicas sobre su intimidad. En 2010 decidió declarar abiertamente que era un hombre gay. Vista desde el presente, aquella decisión puede parecer simplemente una expresión personal, pero dentro del contexto de una estrella latina que había construido buena parte de su carrera durante los años 80 y 90, representaba una ruptura significativa con décadas de silencios y presiones. La evolución pública de Ricky terminaría convirtiéndose en otro componente de su legado. Su trabajo social también adquirió gran importancia. UNICEF señala que fue nombrado embajador de buena voluntad en 2003, mientras su fundación ha trabajado en cuestiones relacionadas con la protección de niños y jóvenes y la lucha contra la trata de personas. Así, el hombre que una vez había sido presentado como un producto juvenil, terminó transformándose en cantante, actor, padre y activista. Incluso décadas después de su explosión internacional, continuó recibiendo reconocimientos. En 2025 fue distinguido en los MTV Video Music Awards como el primer receptor del reconocimiento Latin Icon, premio que dedicó especialmente a sus hijos. Ese detalle resulta revelador, porque después de todos los Grammy, de las giras, de los discos y de los millones de personas que habían pronunciado su nombre, la siguiente gran transformación de Ricky Martin no ocurrió sobre un escenario. Ocurrió cuando decidió formar una familia. La vida sentimental de Ricky Martin ha sido observada durante décadas, con una intensidad que pocas estrellas pueden comprender. Durante sus años de mayor fama, existió una enorme curiosidad alrededor de sus relaciones, pero él mismo tardó mucho tiempo en sentirse preparado para compartir públicamente una parte esencial de su identidad. Entre las relaciones conocidas de su juventud, figura la que mantuvo durante años con la presentadora mexicana Rebeca de Alba. Ella misma ha hablado posteriormente de la importancia de aquel vínculo y de los planes de familia que llegaron a imaginar. Reducir aquella relación a una supuesta fachada sería simplificar injustamente una historia que ambos han descrito como emocionalmente real. En 2000 sucedió uno de los acontecimientos que transformaría definitivamente las prioridades de Ricky. Nacieron mediante gestación subrogada sus gemelos Mateo y Valentino. Ricky inició aquella etapa como padre soltero. El nacimiento de los niños modificó su manera de organizar el trabajo, las giras y las decisiones personales. La estrella internacional que había pasado media vida rodeada de asistentes, músicos y multitudes, descubría una responsabilidad que ningún premio podía reemplazar. Mateo y Valentino se convirtieron en el centro de una nueva estructura familiar. En agosto de 2022, ambos cumplieron ya 18 años, y Ricky compartió públicamente su emoción al celebrar esa fecha. En 2010, llegó otro punto de inflexión. Ricky habló públicamente de su homosexualidad. Aquella decisión cambió la relación entre su identidad privada y el personaje público que había construido durante años. Después, mantuvo una relación con Carlos González Abella. Cuando terminaron a comienzos de 2014, un representante explicó públicamente que la separación había sido de mutuo acuerdo y que ambos continuarían unidos por la amistad y las experiencias compartidas.
Pero la historia sentimental que mayor atención generaría posteriormente comenzaría gracias al arte y a las redes sociales. Ricky descubrió el trabajo de Joan Joseph, artista nacido en Siria y criado en Suecia. Primero se produjo un contacto a distancia. Después llegó el encuentro personal. La relación se hizo pública y en 2016 anunciaron su compromiso. Ricky hablaría de Joan como un hombre profundamente romántico y llegó a explicar que desde el momento en que lo vio personalmente sintió una conexión extraordinaria. Y lo casaron en Isenjugana. Para muchos seguidores, aquella unión representaba algo más que una nueva relación de una celebridad. Ricky, que durante una parte significativa de su carrera había vivido bajo enormes presiones respecto a su orientación sexual, podía finalmente presentar abiertamente a su esposo y a su familia. La casa se amplió. En diciembre de 2018, llegó Lucía. En 2019 nació Ren. Junto a Mateo y Valentino, la familia quedó formada por 4 hijos. Ricky hablaba públicamente de una familia moderna y defendía el derecho de sus hijos a crecer comprendiendo que podían existir distintas estructuras familiares. Desde fuera, todo parecía extraordinariamente sólido. Había fotografías familiares, viajes, apariciones públicas y declaraciones de afecto. Ricky había conseguido algo que durante muchos años parecía difícil de imaginar: combinar su condición de superestrella internacional con una vida familiar visible y asumida sin esconderse. Pero ninguna fotografía pública permite conocer completamente lo que ocurre dentro de una pareja. El 6 de julio de 2023, Ricky Martin y Joan Joseph anunciaron que habían decidido terminar su matrimonio después de aproximadamente 6 años. Lo hicieron mediante una declaración conjunta. No acusaron públicamente al otro de una traición, ni presentaron la separación como una guerra. Por el contrario, aseguraron que habían reflexionado sobre la transformación de su relación y que querían preservar un vínculo familiar basado en el respeto, especialmente por sus hijos. Ese punto es fundamental, porque alrededor de las separaciones de celebridades aparecen rápidamente historias sobre infidelidades, traiciones y enfrentamientos secretos. En el caso de Ricky y Joan, no sería responsable presentar esas versiones como hechos sin pruebas. Lo confirmado es que el matrimonio terminó. También está confirmado que ambos consideraron fundamental mantener una dinámica saludable para Lucía y Ren. La información publicada posteriormente ha mostrado que la paternidad siguió siendo una prioridad, no un campo de batalla mediático. ¡Wow! Quizá allí se encuentra una de las partes más humanas de la historia. Hay relaciones que fracasan porque nunca existió amor. Y existen otras en las que el afecto fue verdadero. Pero la pareja deja de funcionar con el tiempo. Una separación no necesariamente convierte los años anteriores en una mentira. Ricky había pasado décadas aprendiendo a reinventarse profesionalmente. Ahora debía reinventarse emocionalmente. Después del divorcio, volvió a concentrarse intensamente en sus hijos, su música y la actuación. Cuando habló con GQ en 2024, aparecía en un período que la propia revista describió como una especie de renacimiento profesional, nuevas giras, nuevos proyectos como actor y una actitud más tranquila respecto a la etapa que estaba viviendo. El contraste era enorme. En 1912, millones de personas habían visto al hombre que parecía poseer toda la seguridad del mundo. Más de 2 décadas después, había aprendido que ni siquiera una carrera extraordinaria garantiza la estabilidad emocional. La separación de Joan fue el final de un matrimonio, pero no de su familia. Mateo, Valentino, Lucía y Ren continuaron siendo el eje de su vida. Cuando recibió el reconocimiento Latin Icon en los MTV VMA de 1995, Ricky dedicó el momento a sus 4 hijos y dejó claro que estaban presentes en su mente y en su corazón, en todo lo que hacía. Aquí llegamos al punto que obliga a separar una historia atractiva de una noticia confirmada. El titular: Nos volveremos a casar. Ricky Martin revela la fecha y el lugar de su boda. Sugiere 3 acontecimientos extraordinariamente concretos: que Ricky Martin ha decidido casarse nuevamente, que existe una persona con quien celebrará ese matrimonio,
y que ya se han revelado públicamente tanto la fecha como el lugar. Hasta el 10 de agosto de 2026, la información fiable disponible no permite confirmar esas tres afirmaciones. No existe en las fuentes periodísticas reputadas consultadas una declaración verificable de Ricky, anunciando una nueva boda con fecha y escenario determinados. Las informaciones recientes continúan describiendo a Juan Joseph como su exmarido y recuerdan que ambos terminaron su matrimonio en 2023. Incluso en agosto de 2026, el informar sobre el cumpleaños número 18 de Mateo y Valentino. People continúa presentando la situación familiar desde esa realidad posterior al divorcio, sin mencionar una nueva boda anunciada. Por tanto, afirmar que Ricky ha dicho «nos volveremos a casar» y añadir una fecha o un hotel, una playa, una ciudad o cualquier otro escenario sin una declaración comprobable significaría inventar un acontecimiento. La verdadera historia de Ricky Martin es suficientemente poderosa como para no necesitar una boda ficticia. Lo que sí podemos preguntarnos es por qué un titular semejante resulta tan atractivo. La respuesta está en su biografía. Ricky representa para millones de seguidores una historia constante de transformación. Fue niño estrella, integrante de Menudo, ídolo latino, superestrella mundial, actor, padre soltero, hombre que decidió hablar públicamente de su orientación sexual, esposo, padre dentro de una familia de 6 miembros y finalmente hombre divorciado obligado a comenzar otra etapa. Por eso, la posibilidad de una segunda boda encaja perfectamente dentro de la narrativa pública sobre su vida. Sería el símbolo de otro comienzo. Pero una posibilidad narrativa no es una confirmación periodística. Después de 6 años de matrimonio, Ricky y Joan anunciaron en julio de 2023 que habían decidido separarse. Su comunicado puso el énfasis en terminar aquella etapa con respeto y preservar una relación familiar saludable por sus hijos. No describieron públicamente una batalla devastadora ni señalaron a un culpable. Esto también cambia la manera de interpretar la palabra fracaso. El divorcio puede representar que un proyecto de pareja llegó a su fin, pero no borra los años compartidos, los hijos, ni las experiencias que construyeron juntos. Ricky ha cometido errores, como cualquier persona que ha vivido más de 5 décadas bajo una exposición extraordinaria. Él mismo ha reflexionado a lo largo de los años sobre el miedo con el que afrontó durante una época determinados aspectos de su identidad. Durante demasiado tiempo, intentó conciliar lo que sentía con lo que pensaba que la industria, la sociedad o el público esperaban de él. El precio de esa contradicción fue emocional. Pero una de las características más importantes de su trayectoria ha sido precisamente su capacidad para evolucionar. Ricky Martin no permaneció congelado como el joven de Living la Vida Loca. Aprendió a ser padre. Aprendió a hablar públicamente sobre aquello que durante años había protegido. Aprendió a construir una familia diferente a la imagen tradicional que muchas personas esperaban de una estrella latina. Cuando su matrimonio terminó, eligió junto a Joan presentar la separación públicamente desde el respeto y la responsabilidad hacia sus hijos. Hoy el legado de Ricky no puede medirse únicamente contando premios. La Recording Academy recuerda el impacto histórico de su presentación de La Copa de la Vida en los Grammy de 1999 y reconoce el papel que aquel momento desempeñó en la proyección de la música latina dentro del mercado estadounidense. También fue distinguido como Persona del Año de la Latin Recording Academy en 2006 y ha combinado durante décadas su carrera artística con actividades filantrópicas. UNICEF, organización de la que es embajador de buena voluntad desde 2003, representa otra dimensión de ese legado. Sus 4 hijos representan probablemente la dimensión más íntima. Mateo y Valentino, nacidos en 2008. Ya alcanzaron la mayoría de edad en agosto de 2026. Lucía y Ren continúan creciendo en medio de una estructura familiar que cambió después del divorcio, pero cuyos padres manifestaron públicamente su intención de mantener la estabilidad y la cooperación. Ha demostrado que continúa creyendo en el amor
en la familia y en la posibilidad de comenzar de nuevo. Su propia trayectoria permite comprender por qué tantos seguidores piensan que podría hacerlo. Ricky Martin ha conocido la adoración de las multitudes y también la presión de vivir observado. Ha alcanzado la cima comercial, ha visto transformarse la industria que lo convirtió en estrella, ha amado, ha creado una familia y también ha experimentado el final de un matrimonio. El niño puertorriqueño que comenzó frente a las cámaras antes de cumplir 10 años jamás habría podido imaginar todo lo que vendría después. El adolescente de Menudo no podía saber que algún día actuaría ante millones de espectadores en los Grammy. El joven, que ocultaba partes de sí mismo, no podía imaginar una época en la que subiría a un escenario orgulloso de su familia. Y el hombre que creyó haber encontrado un matrimonio definitivo tampoco podía saber que años después tendría que aprender nuevamente el significado de comenzar. Lo que sí está confirmado es algo mucho más grande. Después de éxitos, presiones, transformaciones personales, amores y despedidas, Ricky Martin continúa siendo uno de los nombres fundamentales en la internacionalización del pop latino. Un artista cuya historia demuestra que reinventarse puede ser tan importante como triunfar por primera vez.